Maribeth pasó mucho tiempo frente al espejo del baño, examinando su reflejo. Sintió que parecía mucho mayor que la última vez que se había examinado tan de cerca. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Sus pliegues nasolabiales eran más largos y pronunciados, y el gris comenzaba a aparecer en sus sienes. «Dios mío, qué terrible», murmuró Maribeth, apartando la cara. Estaba sorprendida por lo mucho que había envejecido. Ella aún no tenía ni 40 años. Solo tenía 38 años, pero parecía entre 7 y 10 años mayor, según su reflejo en el espejo. «Mamá, date prisa. Cheryl necesita ir al baño». Un golpe en la puerta devolvió a Maribeth a la realidad. Eran las 8 de la mañana y tenían que salir de casa a las 8:40. Rápidamente se lavó los dientes, se enjuagó la cara, se aplicó crema y se lamentó de que no tuvo tiempo para una mascarilla facial. «Nunca tengo suficiente tiempo para mí», pensó Maribeth enojada mientras salía del baño. Sus hijos, Stacey de 16 años, Zachary de 10 años y Cheryl de 5 años, estaban alineados en el pasillo. «Pasaría 100 años más allí», dijo Stacey con rudeza, empujando a su madre a un lado y entrando al baño, tirando de la mano a su hermana menor Cheryl. «Cheryl, apurémonos o llegaremos tarde a la escuela. Puedes agradecerle a tu madre por esto». «Gracias», chilló Cheryl, que no parecía tener claro por qué le estaba agradeciendo a su madre, ya sea por la posible tardanza o por finalmente desalojar el baño. Maribeth suspiró profundamente. Cada día comunicarse con Stacey se volvía cada vez más oneroso. Su hija adolescente mayor se había vuelto irrespetuosa. Ignoraba las opiniones de Maribeth y siempre se irritaba cuando Maribeth expresaba su perspectiva. «¿Qué sabrías al respecto?», la hija mayor solía replicar, poniendo cara de descontento. «Querida, todavía no tengo 100 años y hace mucho que no tengo 16. Maribeth intentó razonar con Stacey, aunque podía. Veo que sus palabras no surtieron efecto. Stacey solo puso los ojos en blanco e hizo ruidos de desaprobación, dejando muy claro que consideraba las opiniones de su madre ser de poca importancia en su hogar. «Puede que no tengas 100 años, pero ciertamente no aparentas tener 38. Stacey era insensible. ¿Te has mirado al espejo últimamente? Pareces una anciana. Te has descuidado. No te tiñes el pelo. No haces manicuras. Ni siquiera sabes maquillarte. ¿Has visto a la mamá de Kerry Lanahan? Ella es hermosa. Tiene 42 años y parece que ni siquiera tiene 30. Maribeth permaneció en silencio. Aunque quería reprender a Stacey por la madre de Kerry Lanahan. Tenía un marido rico que le permitía no trabajar y pasar sus días en la belleza, salones y centros comerciales. También tenía su propio chofer, cocinera y ama de llaves. Todo estaba listo para que la madre de Katie mantuviera su apariencia. «Stacey, sabes que no puedo permitirme salones de belleza ni masajistas». Maribeth intentó explicarse, aunque se sentía avergonzada. «Estoy por mi cuenta. También tenemos una abuela que necesita cuidados y medicamentos. No es mi culpa que no tenga un marido rico que puede pagar todos mis tratamientos de belleza». Stacey miró a su madre y dejó a un lado un sándwich que estaba a punto de morder, cambiando de opinión por alguna razón. «¿Hablas en serio ahora?», se burló la hija mayor. «¿Quién tiene la culpa de que vivamos como mendigos para ti trabajando como simple recepcionista en un hotel de tercera categoría? ¿Y para los 4 que vivimos en 40 metros cuadrados? He visto fotos tuyas cuando eras joven. Eras hermosa. ¿Por qué no te casaste con un hombre decente? ¿Dónde está mi padre? ¿Alguien como el padre de Kerry Lanahan? ¿Por qué estás en silencio, mamá?» Maribeth sintió la necesidad de arrojarle el té frío que tenía en su taza a su hija. Pero como madre de 3 hijos, hacía tiempo que había aprendido la regla de contar hasta 10. Si alguna vez sentía el impulso de hacer algo precipitado, eso podría llevar a drama y problemas.
Simplemente contaría mentalmente hasta 10. Cuando terminó, sus nervios se habrían calmado y la necesidad de actuar impulsivamente se habría desvanecido. La regla siempre funcionó, tal como lo hizo esta vez. No deberías hablar de tu padre de esa manera. Maribeth dijo lentamente, enunciando cada palabra, mientras hacía girar la taza con el té restante en sus manos. Sabes, tu padre Scott falleció hace 3 años. Scott no era mi padre, replicó Stacey bruscamente, obligando a su madre a aplicar nuevamente la regla de 10. Solo porque tenía 5 años cuando tú y él se conocieron y empezaron vuestras vidas juntos no significa que no tenga otros recuerdos. Scott era el padre de Cheryl y Zachary, no yo. Así que no me asocien con algo que no me concierne. Maribeth suspiró al darse cuenta de que discutir con su hija era inútil. Cada día, Stacey crecía y se volvía más insolente, grosera y arrogante. Anteriormente, tales rasgos estaban ausentes en ella. Maribeth vio en Stacey un extraño parecido con Anna, su abuela paterna, la que nunca había conocido a su nieta. Curiosamente, cada año que pasaba, Stacey reflejaba a Anna más de cerca, necesitar que Maribeth tema que su hija se convierta en el monstruo que había sido su abuela. Scott te crió desde que tenías 5 años y durante 8 años te trató como a su propia hija, dijo Maribeth. Ese es su problema, replicó Stacey desafiante. Nunca lo vi como mi padre, nunca lo llamé papá, y él lo supo desde el principio. Mamá, ¿por qué sigues insistiendo en que Scott es mi padre? Ambos sabemos que eso no es cierto. Porque éramos una familia, intentó explicar Maribeth. No seas ridículo. Stacey se rió con desdén. ¿Qué tipo de familia? Él te traicionó y tú lo pasaste por alto. Nunca fuimos una familia. Maribeth sintió una oleada de ira. Cada frase pronunciada por su hija mayor se sentía como un golpe. Era como si Stacey estuviera usando intencionalmente sus palabras para infligir dolor a su madre, aparentemente obteniendo placer de la humillación. Maribeth no podía creer las palabras que escuchaba de su propio hijo, su amada hija, por cuya vida había luchado tan duramente. Discutir con Stacey fue inútil. A los 16 años, Stacey estaba convencida de que sabía más sobre la vida que su madre. Veía a Maribeth como una fracasada, una mujer que no había logrado nada. Maribeth era madre de 3 hijos, soltera, trabajadora, de empleo humilde, cuidando a una suegra enferma. Para Stacey, su madre no tenía ninguna autoridad. Cada palabra que Maribeth pronunció encontró resistencia y a menudo dieron lugar a insultos o discusiones acaloradas. La mañana transcurrió como de costumbre. Cuando Stacey y su hermana menor, Cheryl, salieron del baño. Maribeth ya había preparado el desayuno. Colocando sobre la mesa 3 tazones de avena, pan de molde y leche tibia. ¿Leche tibia otra vez? Stacey se quejó, apartando el vaso. Su hermana menor hizo lo mismo, dejando solo a Zachary para disfrutar de sus gachas, pan y leche. No hace calor, es del frigorífico. Maribeth respondió con una voz que no admitió objeciones. El comportamiento desafiante de Stacey estaba empezando a molestarla, especialmente cuando lo mostró frente a su hermana menor. Cheryl adoraba a Stacey y Maribeth temía que su hija menor vería a Stacey como un modelo a seguir. En algunos aspectos, Stacey podría ser un buen ejemplo, pero ciertamente no en su actitud y forma de hablar con su madre. La papilla está toda pegajosa, objetó Stacey. Evidentemente cocinar no es lo tuyo. Maribeth apretó los dientes y de repente decidió ya estaba harta de las quejas de su hija mayor. En silencio, se acercó a la mesa. Y apartó de la mesa el plato de gachas y el vaso de leche. El rostro de Stacey mostró sorpresa. ¿Me vas a dejar sin desayunar?, preguntó sarcásticamente. Maribeth miró a su hija con curiosidad. ¿Y qué debería hacer? Te cocino un plato aparte, mientras todos los demás comen tranquilamente sus gachas y corre el riesgo de llegar tarde a la escuela. Si cocinaste adecuadamente.
No tendrías que perder tiempo ni productos, espetó Stacey. Si no estás contento con mi cocina, luego levántate más temprano y cocina tú mismo. Pon la alarma a las 6 de la mañana y luego prepáranos una comida para todos. ¿Por qué me miras así? ¿Te sorprende mi sugerencia? Stacey abandonó abruptamente la mesa y desapareció en otra habitación. Cheryl, que había estado observando en silencio el conflicto entre su madre y su hermana mayor, distraídamente revolvió su cuchara en su plato, logrando tragar solo una cucharada de papilla. Molesta con su hija mayor. Maribeth tomó el plato de manos de Cheryl, lo arrojó al fregadero con estrépito y emitió órdenes. Prepárate, nos vamos. Cheryl, comerás en el jardín de infantes, y Zachary, déjate comer tanto pan. Estás en tu tercera pieza. Tus pantalones pronto estallarán. Zachary miró de mala gana a su madre, pero siguió masticando. Maribeth miraba a los niños con mirada cansada. Luego se apoyó contra el refrigerador y cerró los ojos. Eran solo las 8:30 de la mañana y ella ya estaba cansada y agotada. Se preguntaba de dónde sacaría fuerzas para trabajar 10 horas, luego ve de compras, preparar la cena, ayudar a Zachary con su tarea. Acueste a Cheryl y prepárese para otro día desafiante. Los 4 salieron. Maribeth tardó unos 5 minutos en calentar el auto antes de que se alejaran de la casa. Déjame en la esquina. Stacey preguntó a lo que Maribeth, su madre, respondió sorprendido. ¿Por qué? ¿Quieres ir a la tienda? Stacey negó con la cabeza. No quiero que mis compañeros vean el tipo de coche que conducimos. Un coche está bien, respondió Zachary desde el asiento trasero. Maribeth le dedicó una pequeña sonrisa a su hijo a través del espejo retrovisor. No es un coche, es un pedazo de chatarra. Si te gusta conducirlo, no significa que a mí también me guste. A diferencia de ti, no quiero parecer una mendiga, replicó Stacey. Maribeth agarró con más fuerza el volante y contó en silencio hasta 10. Stacey se estaba volviendo cada vez más difícil de manejar. ¿Cuándo se volvió tan amargada? No parezco un mendigo, dijo Zachary, luciendo herido. Maribeth miró a su hijo en el espejo y le guiñó un ojo. Claro que no, eres un buen chico, le dijo a su hijo. Luego notó la sonrisa sarcástica en el rostro de su hija mayor, Stacey. ¿Le dijiste eso a todos tus hombres? ¿Creías que eran inteligentes? Mientras actuaban contigo como los últimos delincuentes, preguntó Stacey. Maribeth pisó bruscamente el freno, reduciendo la velocidad del coche. Volvió la cabeza hacia Stacey y sus ojos ardían de ira. ¿Dijiste eso a propósito? Sal del auto. ¿Qué? ¿Salir a dónde? Los ojos de Stacey se abrieron con sorpresa. Estás a solo 20 metros de la parada de autobús. Toma el autobús a la escuela. Ya no soporto verte ni oírte. Me has agotado tanto esta mañana que no puedo soportar estar cerca de ti. ¿Vas a dejarme en la calle solo porque no puedes soportar la verdad? La voz de Stacey tembló de indignación. ¿La verdad? ¿Quién dice que estás diciendo la verdad? ¿Quién te nombró árbitro de la verdad? Haya al diablo contigo. Stacey gritó, luego agarró su mochila escolar y salió furiosa del auto, cerrando la puerta con fuerza detrás de ella. Maribeth miró hacia atrás y vio los ojos de su hija menor llenos de confusión y lágrimas. Cheryl, ¿por qué lloras? Maribeth intentó sonreír, pero le salió forzada y antinatural. No te preocupes. Todo está bien. ¿Por qué echaste a Stacey? Preguntó Cheryl, con el labio inferior temblando. Maribeth sintió náuseas al ver el estado de malestar de su hija menor. Estaba cansada de tolerar las payasadas de Stacey. No tenía ni la fuerza ni el deseo de aguantar más. ¿Cuánto tiempo más podría permitir que Stacey le hablara en ese tono? Maribeth, agobiada por los constantes problemas de la vida cotidiana, falta de dinero y errores del pasado, me sentí completamente agotado.
No tenía a nadie en quien confiar sobre su vida y la relación con su hija. Todos sus amigos estaban más o menos asentados. Su madre había fallecido hacía mucho tiempo, su hermana vivía en otra ciudad, y sus llamadas telefónicas eran como actualizaciones secas de la vida. Cheryl, yo no eché a esta Stacey. Decidió tomar el autobús ella misma. Respondió Maribeth, tratando de mantener su voz suave. No quería que su hija menor resultara como la mayor. Si eso sucediera, Maribeth se consideraría un verdadero fracaso por no poder criar a sus hijos para que sean seres humanos dignos. Le gritaste y hace frío afuera. Cheryl replicó, sollozando la nariz. Es esta Stacey quien le grita a mamá todo el tiempo. Intervino Zachary. Maribeth miró agradecida a su hijo. A pesar de sus dificultades con su hija mayor, su hijo era maravilloso. Maribeth miró el reloj y jadeó. Se estaba quedando sin tiempo. Necesitaba dejar a los niños en el jardín de infantes y en la escuela y luego desplazarse a su trabajo en el centro de la ciudad. Finalmente, cumpliendo con todos sus deberes matutinos. Maribeth entró corriendo al hotel justo a tiempo para llegar al mostrador de recepción. «Lo estás cortando», exclamó su compañero de trabajo. «Son casi las 9. ¿Quieres que te despidan?» Maribeth sacudió la cabeza, recuperó el aliento y se desató el pañuelo que llevaba alrededor del cuello. Su jefe despreciaba las tardanzas y otras violaciones de la ética laboral y su principal amenaza era el despido inmediato o una acción disciplinaria, lo que invariablemente impactó el bono mensual. Dado que la situación financiera de Maribeth dependía en gran medida de este bono, hizo todo lo posible para evitar medidas disciplinarias. Tuve que buscar un estacionamiento. Maribeth intentó justificarse. Después de cambiarse de ropa y ocupar su lugar en el mostrador de recepción. Su jefe megalómano apareció en la entrada. Miró a Maribeth y a su compañera Cara. Luego miró su reloj y asintió con la cabeza a modo de saludo. Ambas mujeres dieron un suspiro de alivio. Cara luego se fue a casa, mientras Maribeth, que acababa de llegar al trabajo hace 10 minutos. Miró su espalda con envidia. Ella también deseaba volver a casa, limpiar, preparar un almuerzo y una cena adecuados, lava la ropa y relájate frente al televisor con papas fritas y jugo. Pero en lugar de ello, nos esperaba un largo cambio, seguido de un viaje apresurado a casa, compras de comestibles, cocinar, limpiar, discutir con Stacey y la lucha por mantener el autocontrol. Después del trabajo, Maribeth, como estaba previsto, se detuvo en el supermercado para hacer compras y luego se dirigió a casa. Eran casi las 10 de la noche. Para sorpresa de Maribeth, solo Zachary y Cheryl estaban en casa. ¿Dónde está Stacey?, preguntó Maribeth mientras desempacaba la compra. Mamá, ¿qué hay para cenar?, Zachary preguntó con impaciencia. Siempre hambriento y con ganas de comer. Maribeth intentó pensar en algo rápido y fácil de preparar para la cena, pero sus pensamientos seguían volviendo a su hija mayor. Zachary, ¿dónde está Stacey?, salió a caminar. El hijo se encogió de hombros. No sé. Llevó a Cheryl a casa desde el jardín de infantes, luego tomó una bolsa y se fue. ¿Una bolsa? Maribeth se detuvo en seco. ¿Por qué lo necesitaría? ¿Qué tipo de bolso? El marrón que suele llevar al gimnasio. Maribeth miró el reloj, faltaban 20 minutos para las 11. ¿Dónde habría ido su hija mayor con su bolsa de deporte, que era bastante espaciosa? Zachary, ¿qué dijo? Ella no me dijo nada, murmuró el hijo, como si Stacey alguna vez me hubiera dicho algo. Maribeth tomó su teléfono y marcó el número de su hija. A pesar de los largos tonos, Stacey no contestó. Furiosa y maldiciendo en voz baja. Maribeth estaba lista para romper su regla y decirle a su hija lo que piensa una vez que regrese a casa. La regla era que a las 10 de la noche Stacey tenía que estar en casa. Si iba a llegar tarde, debía informar a su madre.
Pero Stacey no había enviado ningún mensaje, lo que dejó a Maribeth preocupada y llena de frustración. Después de varios intentos infructuosos de localizar a su hija, Maribeth comenzó a entrar en pánico. Afuera caían las primeras nevadas y Stacey estaba afuera con sus zapatillas y su abrigo, probablemente tratando de demostrarle algo a su madre. ¡Qué niño tan desagradecido! Maribeth pensó para sí misma mientras preparaba la cena, lamentando su arrebato matutino. Debería haber mantenido la calma. Después de todo, ella sabía cómo era Stacey. Al comienzo de la hora 12, después de acostar a Cheryl, Maribeth siguió llamando a su hija mayor Stacey. Estaba interiormente aterrorizada por sus pensamientos que pintó los escenarios más terroríficos. ¿Y si Stacey hubiera sido secuestrada, hubiera caído en malas compañías o peor aún, había usado algo dañino? ¿Qué pasaría si estuviera en peligro, en algún lugar desconocido y en terribles condiciones? Justo cuando Maribeth estaba a punto de llamar a la policía, llegó un mensaje de Stacey a su teléfono. No me busques, estoy en casa de un amigo. El mensaje fue breve y vago. ¿La casa de qué amigo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Estaba Stacey siquiera planeando regresar a casa? ¿Y cuándo? Maribeth se quedó sorprendida. Volvió a llamar a su hija, pero la respuesta fue el silencio. ¿Qué amigo? ¿Por qué no vienes a casa? Maribeth le envió un mensaje de texto. Estoy harto de tratar contigo y la vida que vivimos. Recoge a Cheryl del jardín de infantes mañana y soluciona tus propios problemas. La respuesta de Stacey estuvo llena de ira y resentimiento. Ella siempre había estado descontenta con su estilo de vida. A sus ojos, sus amigas tenían mucho más de lo que Maribeth podía proporcionarles. A pesar de los mejores esfuerzos de Maribeth, Stacey siempre estuvo descontenta con lo que tenía, o más exactamente, con lo que no tenía. Un teléfono nuevo viaja al mar, un padre una habitación separada. Cosas hermosas, cosas que vio en sus amigos y en internet. En la soledad del baño, Maribeth lloró desconsoladamente. A pesar de sus mejores esfuerzos por ser una buena madre, a diferencia de la suya, ella sintió que había fracasado. Su hija Stacey la despreciaba y la consideraba una fracasada y una fracasada. No hubo hombres normales en el camino de Maribeth. Eran hombres casados o holgazanes borrachos que buscaban aumentar su ego. ¿Quién querría a una mujer de 40 años y 3 hijos? Al salir del baño, Maribeth se topó con Zachary, quien estaba sorprendentemente despierto y deambulando por el pasillo. ¿Por qué no estás dormido?, preguntó Maribeth, con preocupación evidente en su voz. ¿Has estado llorando, no?, observó Zachary, con preocupación llenando su mirada. Maribeth de repente se dio cuenta de que su rostro surcado de lágrimas era un claro indicio. Vete a la cama, Zachary. Ella le acarició suavemente la cabeza, pero él se apartó bruscamente y la escudriñó. ¿Lloraste por Stacey?, no preguntó. Maribeth simplemente asintió y suspiró profundamente. Incluso una niña de 10 años podía sentir la tensión entre ella y su hija mayor. Estoy preocupada por ella, admitió Maribeth. Zachary de repente se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. Mamá, no llores por Stacey. Ella es simplemente mala, dijo Zachary. Maribeth solo logró esbozar una sonrisa triste, abrazando a su hijo. Ella simplemente está celosa de todos. Por eso es tan mala. Ella no es mala. Simplemente le falta lo que tienen los demás. Zachary se separó de Maribeth y sacudió la cabeza. No, mamá. Ella lo tiene todo. ¿Qué no tiene ella? Ella tiene casa, comida, tú, yo, Cheryl. ¿Qué más necesita? ¿Un nuevo teléfono inteligente? Probablemente, dijo Maribeth, sonriendo, aunque no tengo dinero para comprarle uno. Déjala salir y ganárselo ella misma, dijo Zachary, con resentimiento en su voz. No necesitas comprar su costoso teléfono celular. Déjala trabajar y ganárselo.
Ella dijo sobre Katie Lanahan que su madre le hacía trabajar para poder comprar lo que quería. Maribeth miró sorprendida a su hijo. ¿Katie trabaja? ¿Y dónde trabaja? Distribuye anuncios en un centro comercial. También trabaja para la empresa de su padre, haciendo algo con documentos. Él le paga por ello, mientras que Stacey cree que deberías comprarle todo gratis. No es justo. ¿Sabes dónde está ella ahora? Preguntó Maribeth, con esperanza evidente en su voz. No lo sé. Quizás en casa de su novio, respondió Zachary. Maribeth pareció sorprendida. ¿Novio? ¿Stacey tiene novio? Zachary asintió. Stacey piensa que no tengo ni idea, que soy estúpida. Pero la vi con un chico de la graduación clase. Estaban abrazándose. Ella piensa que es muy madura. Por eso ella te habla como eso. Ella piensa que todos somos estúpidos, incluso Cheryl. Pero eso no es justo. No somos tontos. No, claro que no, respondió Maribeth, aumentando su preocupación. Nunca sospechó que su hija mayor tuviera novio. Tal vez Zachary no entendió bien o asumió que Stacey tenía novio solo porque la vio abrazándose a alguien. Eso no significaba necesariamente que Stacey estuviera seriamente involucrada con un chico. Maribeth pasó una noche inquieta, dando vueltas y vueltas hasta la mañana. Se despertó sintiéndose agotada, como si no hubiera dormido nada. Después de lavarse la cara, preparó el desayuno para sus hijos, los llevó al jardín de infantes y a la escuela, y no podía dejar de pensar en su hija mayor. Si pudiera retroceder el tiempo, Maribeth haría todo lo posible para que su hija no estuviera tan resentida, demasiado independiente y superior a los demás. ¿Qué ocurre? Su pareja preguntó cuando vio a Maribeth en la recepción esa mañana. Parece que te ha atropellado un tractor. Para ser honesta, siento lo mismo, respondió Maribeth. Al ver su reflejo en el espejo del vestíbulo del hotel, quedó desconcertada. Círculos oscuros debajo sus ojos, sus arrugas más profundas y su cabello despeinado eran visibles, todo porque una joven de 16 años. La niña pensó que era demasiado mayor. ¿Por qué no te tomas un día de enfermedad? Nuestro jefe sería furiosa si te viera así. Tomaré un café y estaré bien, dijo Maribeth. Pero el café no ayudó. Oleadas de fatiga la invadieron y sentía los ojos pesados. Maribeth bostezaba continuamente, mirando el reloj, esperando que las manos se movieran más rápido y terminaran su agotadora jornada laboral. Maribeth sabía que necesitaba comunicarse con la maestra de Stacey para verificar si su hija mayor había asistido a la escuela. Sin embargo, su gerente prohibió estrictamente el uso del teléfono durante el horario laboral. Tenía miedo de correr riesgos, sabiendo que cualquier infracción podría dar lugar a medidas disciplinarias, acción y potencialmente una pérdida de su bonificación. ¿Qué te pasa hoy? Su supervisor preguntó cuando Maribeth bostezó ampliamente pensando que nadie podría verla. Cubriéndose rápidamente la boca, Maribeth sintió que su rostro se quedaba sin expresión color. Lo siento, Francesca, se disculpó Maribeth, tratando de calibrar por la respuesta de su jefe si perdería su bonificación o la despedirían por un simple bostezo en el trabajo. Solo estoy cansado. No tienes ni 40 años para estar cansado a mitad del día, respondió la mujer con severidad. Sabe que el huésped de la habitación 305 todavía no ha hecho el check-out, aunque ya está. ¿Las 2 de la tarde? Maribeth sintió un escalofrío. De hecho, ya eran más de las 2 y se había olvidado del invitado problemático sobre el que Cara le había advertido por la mañana. Había llegado borracho al hotel la noche anterior y estaba claro que iba a ser problema. Lo siento, Francesca, lo arreglaré ahora mismo, le aseguró Maribeth. Por supuesto que lo hará, replicó el jefe, mirando a Maribeth con expresión descontenta. Y si no te hubiera recordado a él, ¿qué hubiera pasado? Se habría quedado dormido y se fue sin pagar por otra noche. No estoy satisfecho con tu desempeño últimamente.
Tranquilízate o recomendaré tu despido. Maribeth no podía permitir que eso sucediera. Quedarse desempleado con 3 hijos y una suegra enferma era impensable. Hallazgón conseguir un trabajo decente con un ingreso estable y justo era un desafío en su pequeña ciudad. Maribeth corrió a la habitación 305. Después de muchas dificultades, logró despertar al invitado durmiendo. Luego pasó otra hora explicándole que necesitaba pagar un noche extra. De ninguna manera, argumentó, sacudiendo la cabeza. No es mi culpa que nadie me haya despertado. Ese es tu problema, no el mío. No pagaré. Al enterarse de que el huésped había realizado el check-out, casi a las 3 de la tarde, sin aceptar pagar el día extra, Francesca estaba furiosa. Maribeth sollozó al escuchar las duras palabras de su jefe, quien había decidido descontar el costo del día extra del salario de Maribeth. Pero es una suma demasiado grande, calculó mentalmente Maribeth, dándose cuenta de que era casi el costo de su turno. Llegó solo 3 horas tarde, el nuevo huésped aún no ha llegado y la habitación estará limpia cuando lo haga. Déjame pagar por estas 3 horas, por favor. No, replicó Francesca, no hago esto porque sea desagradable. Lo estoy haciendo para hacerte. Tome sus responsabilidades laborales más en serio. Después de tu turno, ven a verme y regístrate, solicitar una deducción de su cheque de pago. Maribeth no pudo soportarlo y rompió a llorar, delante de su jefe. ¿Pero dónde estaba la justicia? ¿Por qué todo parecía tan insoportable pesado hoy? Con su hija, los problemas en el trabajo y su estado mental. ¿Dónde podría encontrar la fuerza para soportar todas estas cargas sin perder la esperanza? Esa noche, Stacey no volvió a casa, pero recogió a su hermana menor en jardín de infancia. Cheryl no pudo proporcionar ningún detalle sobre Stacey, ni dónde había estado, cómo se veía ni su estado de ánimo. Zachary informó a su madre que Stacey había tomado más de ella, pertenencias, lo que indicaba una cosa: la terca niña no tenía planes de regresar a casa. Maribeth pasó toda la tarde tratando de comunicarse con su hija, pero ella se negó obstinadamente a responder el teléfono. Desesperada, Maribeth fue a la escuela de su hija a la mañana siguiente a hablar con su maestra y echarle un vistazo. Stacey no ha ido a la escuela desde hace 3 días, dijo la maestra, consternada. Pensé que ella era enfermo. Maribeth quedó atónita. Resultó que Stacey no solo se había alejado de su familia, sino también de sus estudios. Señora Walsh, ¿sabe dónde está su hija?, preguntó el maestro, y Maribeth, al no poder responder, rompió a llorar. Ella se fue de casa. Maribeth atinó a decir sollozando y sollozando, aceptando un pañuelo de papel del maestro. Estamos pasando por un momento difícil en casa. Stacey está fuera de control, tendré que informar, dijo la directora, pero Maribeth la miró con expresión suplicante. Por favor, no digas nada. Encontraré a mi hija. Haré todo lo posible para que ella vea razón. Te lo ruego, ayúdame. La maestra se suavizó. Está bien, pero hay que resolver esto con tu hija antes del fin de semana. Si la escuela descubre que yo sabía sobre tus problemas familiares y no los informé, yo también podría estar en problemas. Maribeth asintió, su mente se aceleraba sobre qué hacer a continuación. ¿A dónde debería ir? ¿Qué debería hacer ella? Ella escogió. Cogió su teléfono y le envió un mensaje de texto a su hija. Si no vienes a la escuela mañana, las autoridades de bienestar infantil pueden llevárselo. ¿Es eso lo que quieres? Unos minutos más tarde, su hija respondió, iré a la escuela, pero solo para evitar que me envíen de regreso a ti, por bienestar infantil. Escribió la palabra tú con mayúscula para enfatizar que se fue de casa por culpa de su madre. Luego, en el recreo, Maribeth se acercó a Katie, la amiga de Stacey, y le preguntó: ¿Sabes dónde está Stacey? Pero la chica la despidió. Señora Walsh, deje de interrogar a mí
resuelve tú solo los problemas de tu hija y déjame fuera de esto. No te molestaré. Prometió Maribeth, desesperada por conocer la verdad sobre la vida de su hija mayor. Solo dime dónde vive. No iré allí, pero estaré en paz al saberlo. ¿No puedes? ¿Entiendes lo que es perder un hijo? No perdiste a Stacey. Katie se encogió de hombros. Ella te dejó voluntariamente. Y honestamente, entiendo por qué has sido duro con ella con tus instrucciones. ¿A mí? Preguntó Maribeth, desconcertada. ¿Qué te ha dicho? Katie, no te quedes callada. Lo siento, señora Walsh. Mi próxima clase está por comenzar. Y para que conste, Stacey no está viva conmigo. Así que no la busques en mi casa. Ella tampoco vive con ninguna chica. Maribeth se apoyó cansada contra la fría pared y cerró los ojos. Su hija, de 16 años, aparentemente piensa que es demasiado mayor. Ella está viviendo con un chico que seguramente resultará ser un cabrón. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de Stacey? ¿Qué era ella haciendo? ¿Qué estaba pensando? Maribeth se quedó preguntándose acerca de los pensamientos y acciones de Stacey. En ese momento recibió una llamada de la enfermera de su suegra. La cuidadora trabajaba en la casa de la mujer los días laborales de Maribeth. Hoy era el día libre de Maribeth y se esperaba que ella cubriera al cuidador. Entre la escuela y la preocupación por Stacey, Maribeth había perdido la noción del tiempo. Holly, estoy en camino. Maribeth casi gritó por teléfono. Tenga paciencia durante unos 40 minutos. Pasaré por la farmacia y luego estaré allí. Señora Walsh. La voz de la mujer era de reproche. Teníamos un acuerdo. Tengo mis propios planes y cosas que hacer. Maribeth suspiró. Como si los problemas con su trabajo y su hija no fueran suficientes, ahora tenía que lidiar con el disgusto del cuidador. Maribeth valoraba mucho a Holly por cocinar, limpiar, tratar las llagas, administrar inyecciones e incluso rehabilitar parcialmente a la suegra de Maribeth, que sufrió un derrame cerebral 2 años antes, lo que le provocó una pérdida total de sensibilidad en las piernas. Holly esperó a Maribeth en el pasillo, lista para salir corriendo a hacer sus propios recados. Señora Walsh, por favor no vuelvas a hacer eso. Maribeth se disculpó y le entregó el dinero a la cuidadora y se trasladó a la habitación donde yacía su suegra. Toda la casa olía a enfermedad y medicación. Estar en este departamento siempre fue un desafío mental para Maribeth. Sara estaba en la cama, hojeando un libro. Al ver a Maribeth, ella esbozó una débil sonrisa. Hola, hija. Hola, Sara. ¿Cómo te sientes? Querida, nada ha cambiado en los 2 días que llevas fuera. El habla de Sara se había recuperado casi por completo del derrame cerebral, pero sus piernas no. El derrame cerebral paralizó la parte inferior de su cuerpo, dejándola incapaz de pararse, moverse, usar el baño, bañarse sin ayuda y, en general, la confinó en cama. Holly, a quien Maribeth encontró después de una extensa search entre otros cuidadores, era el único dispuesto a trabajar por poco dinero. Llegaba por la mañana y por la tarde, pero siempre estaba lista para regresar si Sara necesitaba ayuda, ya que vivía a solo 2 casas de distancia. Maribeth hizo la cama de su suegra y la ayudó a ir al baño, donde Sara se lavó sola. Después, ellos se instaló en la cocina para tomar el té. Sara podía moverse por la casa en silla de ruedas, pero las dimensiones de la habitación y las incómodas puertas le hicieron imposible cambiarse habitación sola. Cuando Holly o Maribeth estuvieran presentes, la transferirían a un sillón y muévala por el apartamento. Sin embargo, los paseos al aire libre seguían siendo problemáticos. El edificio no estaba equipado con rampas ni ascensor, y Sara vivía en el 3er piso, por lo que su tiempo al aire libre se limitaba a leer o observar a la gente desde el balcón, mientras está sentada en su silla de ruedas.
Qué bueno cuando vienes, dijo alegremente la suegra a Maribeth, quien le devolvió una sonrisa cansada. Holly lo intenta, pero todavía es una extraña para mí y no trata mis cuidados con tanta reverencia como tú. Holly simplemente no es una persona sociable, explicó Maribeth. Su hijo es problemático, ella se preocupa por él, aceptó este trabajo únicamente para ayudarlo. Es mejor tener un hijo problemático que un hijo como el mío, dijo Sarah con tristeza. Luego sacudió la cabeza. De todos modos, no nos detengamos en cosas tristes. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están Cheryl y Zachary? Maribeth notó mentalmente que su suegra nuevamente solo había preguntado por sus hijos más pequeños. Para Sarah, Stacey, la hija mayor de Maribeth, que era de otro hombre, prácticamente no existía. Sarah rara vez preguntaba por Stacey, y la propia Stacey no la había visitado desde su derrame cerebral, y ahora su suegra solo estaba interesada en los hijos de Maribeth con Scott. Ni una sola palabra sobre Stacey. Está bien, Sarah, respondió Maribeth evasivamente. Zachary está estudiando y Cheryl está en el jardín de infantes. Ella ya se está preparando para la Navidad. Volverá a ser copo de nieve o ardilla. ¡Qué hermoso! Los labios de Sarah se estiraron en una sonrisa. Mi pequeña va a actuar en el escenario. Es una pena que no podré verla. Lo dejaré frente a la cámara y luego les mostraré todo, respondió Maribeth. Sarah, ¿te gustaría venir a tomar el aire al balcón? Puedo vestirte abrigadamente y sacarte. ¿Qué opinas? La suegra estuvo de acuerdo. Maribeth secó cuidadosamente el cabello de su suegra. Se puso sus pantalones abrigados y su suéter, se ató una bufanda y luego la llevó al balcón. Afuera no hacía demasiado frío, especialmente en el balcón, pero Maribeth no quería arriesgarse a exponer a una mujer enferma a la posibilidad de resfriarse. En su situación, cualquier enfermedad podía ser un desastre y Maribeth ya tenía suficientes problemas. Sentado en la habitación, observando a Sarah, mientras observaba con curiosidad la calle y los transeúntes, Maribeth reflexionaban sobre cuánto había cambiado su vida en los últimos 3 años. Hace apenas 3 años, no tenía idea de lo que le esperaba. Ella era ajena a lo que estaba. En la habitación de Sarah todavía se exhibían fotografías de la boda de Scott y Maribeth. Parecían felizmente felices en esas fotos. Maribeth estaba segura de que les esperaba una larga y despreocupada vida juntos, creyendo que todas las dificultades habían quedado atrás. ¿Todavía me amas? Scott solía preguntar con frecuencia. Maribeth siempre sonreía. Asintió, lo besó, se apoyó en su hombro y se sintió como si estuviera en un cuento de hadas. Scott era su príncipe, un hombre que no tenía miedo de casarse con una mujer con un hijo, consciente de su difícil pasado y dispuesta a aceptarla tal como era. Creo que nunca he amado a nadie tanto como te amo a ti. Maribeth respondería. Sin embargo, ella nunca se sintió del todo sincera. Ella realmente amaba a Scott más que su primer amor, que le había dejado una profunda cicatriz en el corazón. Cuando se casó con Scott, Maribeth intentó convencerse a sí misma de que eso era cierto. Ella creía que Scott sería su primer y único cónyuge legítimo, con quien tener hijos y vivir una vida larga y feliz. ¿Solo piensas eso o estás seguro de ello? Scott preguntó con voz celosa. Maribeth se rió, considerando que si su marido estaba así de celoso, debe amarla profundamente. Maribeth conoció a Scott hace 11 años. En ese momento, su hija Stacey tenía 5 años. Maribeth, cansado de la soledad y haber perdido la fe en sentimientos genuinos y relaciones sólidas, encontró que su corazón, que pensaba que estaba bien cerrado, comenzaba a abrirse lentamente. Scott fue muy persistente en su noviazgo. Tengo un hijo, advirtió Maribeth, pero Scott no se dejó disuadir por la presencia de un niño de 5 años, hija en la familia de su amada. ¿Así que lo qué? ¿Crees que si una mujer tiene un hijo, ya no tiene derecho a la felicidad con un hombre?
No creo que sea posible ser feliz con un hombre, respondió Maribeth, siendo lo más sincera posible y expresando sus sentimientos más profundos. Créeme, puedes, Scott sonrió, colmando a Maribeth de flores y cumplidos. Logró establecer una buena relación con Stacey y comenzaron a pasar más tiempo juntos como trío. Esto fue fundamental para Maribeth, ya que el hombre al que había abierto su corazón podría llevarse bien con su propia hija. Maribeth tenía curiosidad por apresurarse a una relación con Scott. Ella lo observó atentamente, tratando de evitar lo mismo, errores que había cometido antes de conocerlo. Todo cambió cuando Maribeth descubrió ella estaba embarazada. Estoy embarazada, le dijo a Scott, con la voz llena de confusión. No estaba preparada para otra maternidad, pero era más que simplemente darle la bienvenida a una nueva vida, se trataba de formar una familia con Scott. Me alegro mucho, respondió Scott, con los ojos brillantes, con alegría, deleite y anticipación. Quería un bebé, quiero que me des un hijo. ¿Y si es una hija? Maribeth preguntó con cautela al ver la expresión alegre de Scott, ella se sintió tranquila. Entonces tendremos una hija primero y un hijo después, respondió con seguridad. Poco después de casarse, Maribeth y su hija Stacey se mudaron de su albergue en la fábrica de costura, donde Maribeth trabajaba como costurera en el apartamento de Scott. No quiero que trabajes en la fábrica de costura, dijo Scott. Es un trabajo duro y estás embarazada. Pero no hay muchos buenos empleos en la ciudad, respondió Maribeth. ¿A dónde iría? Y estoy embarazada. Vendrás a nuestra empresa constructora, respondió Scott, con confianza, dejando a Maribeth asombrada. En la construcción estando embarazada. ¿Es mejor que trabajar en una fábrica de ropa? Él se rió entre dientes. No estoy sugiriendo que trabajes en el propio sitio de construcción. Mi director necesita un asistente para cubrir las ausencias de sus empleados. Se someterá a una cirugía electiva y le llevará al menos 4 meses recuperarse. Entonces trabajarás en su lugar. Necesitas un trabajo tranquilo y estable y mi jefe necesita una secretaria. Tus tareas no serán complejas, solo archivar documentos y servirte a los visitantes. No es más complicado que tu trabajo actual. Maribeth no se opuso. Además, el salario ofrecido por Scott era casi el doble de su salario en la fábrica. El contrato era temporal, pero conveniente, y Maribeth se alegraba de todos modos. Pero por supuesto, le resultaba difícil creer que las cosas pudieran encajar tan bien. Durante más de 5 años había vivido sin la esperanza de encontrar un buen hombre que cuidara de ella y de su hijo. Entonces Scott entró en su vida, trayendo consigo un nuevo trabajo, una vivienda mejor y una suegra solidaria. Cuando Zachary nació, Maribeth estaba inmersa en él. Los desafíos de la maternidad. Habiendo tenido experiencia con un niño pequeño, no encontró ninguna dificultades con el bebé. Sara la apoyó y Scott trabajó diligentemente para ahorrar dinero para una casa más grande. Estamos hacinados en este apartamento de 2 habitaciones, razonó. Creo que podemos permitirnos un apartamento de 3 o 4 habitaciones en 1 o 2 años y luego tendremos otro hijo. Maribeth sonrió satisfecha. Ella se sintió feliz. La vida con Scott era pacífica y sencilla. Abordó todos los problemas sin crear otros nuevos. Como estaba previsto, Scott logró ahorrar suficiente dinero en 2 años para que la familia se mudara en un apartamento de 3 habitaciones. Luego empezó a contemplar a otro niño. ¿Estás seguro, Scott? Preguntó Maribeth, con la voz llena de duda. Me gustaría volver a trabajar. Después del nacimiento de Zachary, me han confinado en casa. Siento que podría ser más útil si trabajara. Estás trabajando, respondió su marido. Estás sirviendo como mi esposa, la madre de nuestros hijos y el cuidador de nuestro hogar. Mientras Zachary sea pequeño, puedes quedarte en casa con él. No hay necesidad solicitar permiso o días de enfermedad a un jefe. Gano suficiente dinero.
Puedes seguir gestionando el dueño de casa. Una vez que tengamos otro hijo, podremos discutir su regreso al trabajo. Maribeth ya no discutió con su marido, Scott, habiendo aceptado que él hacía todas las decisiones críticas en su familia. Obtuvo los ingresos, administró sabiamente el presupuesto y se aseguró de que Maribeth y sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban. La suegra de Maribeth también jugó un papel vital en este acuerdo. Ella todavía estaba trabajando y ayudó a mantenerla, la familia de su hijo tanto financieramente como cuidando a los niños. Cuando Maribeth descubrió que estaba embarazada de su tercer hijo, todos estaban encantados. Pero cuando nació Cheryl, algo en la familia cambió. Maribeth notó que Scott se distanciaba de ella por razones desconocidas y solo después de la muerte de Scott se enteró de que había estado saliendo con otra mujer desde su embarazo y hasta que Cheryl cumplió 2 años. Ese día estaba conduciendo desde el trabajo y allí había otra mujer a su lado y tuvieron un accidente fatal. Scott y la mujer fueron asesinados en el acto. Más tarde, en el funeral, el marido de la mujer le dijo a Maribeth la verdad. Resulta que ella ya le había solicitado el divorcio y Scott se iba a ir, su familia, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo. Yo lo sabía todo, lo de Maribeth. Su suegra confesó 40 días después del funeral de Scott. Sabía de Rose, que ella era y que planeaba dejarte por ella. ¿Por qué no me lo dijiste? Maribeth preguntó, sintiendo traicionada una vez más, esta vez por la madre de su difunto marido. Su muerte, la noticia de su asunto y ahora las palabras de su suegra, todo parecía un círculo vicioso. Maribeth era luchando por escapar. Porque yo estaba en contra, replicó Sarah. Traté de razonar con Scott para hacerle entrar en razón. Tenía responsabilidades infantiles. Él juró que no lo haría, abandonaría a sus hijos, pero tampoco dejaría a Rose. Dios lo castigó a él, a mí y a Rose. Él también me castigó, ¿no? Maribeth lloró, sintiendo que sus fuerzas para derramar lágrimas menguaban. Fuiste simplemente una víctima de las circunstancias, había dicho su suegra. Sarah estaba profundamente afectada por la muerte de su único hijo Scott. La mujer que alguna vez fue activa renunció a su trabajo, se volvió reclusa, dejó de interactuar con amigos y de visitar a sus nietos, y sufrió un derrame cerebral menos de 1 año después. Maribeth, para ese entonces, había logrado encontrar trabajo como hotelera, administrador. Las oportunidades laborales en la ciudad eran escasas. La fábrica de ropa había cerrado, y se quitaron todos los trabajos con salarios decentes. Fue un desafío para Maribeth encontrar trabajo sin buenas experiencias ni una buena educación. Y ahora, 3 años después de la muerte de Scott. Al pasar, Maribeth todavía luchaba por seguir adelante. Las dificultades financieras persistieron y su hija mayor aumentaron el estrés. Mientras tanto, la suegra de Maribeth interrumpió sus dolorosos recuerdos. Un golpe en la puerta del balcón le indicó que estaba lista para regresar adentro. Maribeth apartó la mirada de la foto de la boda, que ya no tenía ningún significado, y ayudó a que la mujer en silla de ruedas regresara al apartamento. ¿Qué hay de interesante afuera?, preguntó Maribeth rutinariamente, ayudando a Sarah con su ropa. Nada, solo abuelas sentadas en el banco discutiendo sobre alguien. Si estuviera más saludable, me sentaría abajo con ellos y escucharía chismes. Maribeth no respondió. Estaba ansiosa por regresar a casa y comenzar sus numerosas tareas, esperándola en casa, cambiando la ropa de cama, lavando la ropa, preparando la cena y haciendo almuerzo para el día siguiente. Esta seis solía ayudarla, pero ahora vivía en otro lugar, por lo que no había expectativas de ayuda por parte de ella. ¿Puedo irme ahora, Sarah?, preguntó Maribeth. Su suegra asintió con tristeza. Por supuesto, ve, que tienes tu día libre. Me ayudaste, me alimentaste, me bañaste, me paseaste. Gracias, querida, por no dejarme sola. Maribeth se despidió de su suegra y se dirigió a casa.
Su auto tartamudeaba y las revoluciones saltaban, lo que indicaba que necesitaba reparaciones. ¿Cuánto tiempo podría continuar? Conducir este viejo coche antes de que se averiara en medio de la ciudad. Ella necesitaría llevarlo a una estación de servicio, un gasto que su modesto presupuesto de madre soltera no había previsto. Espera, querida, Maribeth convenció a su coche, que alternaba entre estornudos y caladas. Espera hasta el pago por adelantado y luego te arreglaré. Maribeth se dio cuenta de que necesitaba bujías nuevas, un cambio de aceite y una batería de repuesto. La lista de reparaciones necesarias la inquietaba, sobre todo porque no tenía dinero extra. El coche era su único medio de transporte. Sin ello, tendría que depender de viajes en autobús o taxi para su viaje diario. Sería demasiado inconveniente debido a su forma de vida. Lamentablemente, su coche se negó a arrancar a la mañana siguiente. Era sábado, por lo que no necesitaba desplazarse a la escuela ni al jardín de infancia. Sin embargo, todavía tenía que descubrir cómo llevar el coche al taller de reparación y visitar a su suegra enferma. Renunciar. Maribeth abrió la caja donde había estado ahorrando dinero para emergencias. Suspiró profundamente al darse cuenta de que ahora gastaría todos los ahorros en reparaciones del automóvil. No podría permitirse comprar una chaqueta o unas botas de invierno nuevas y tendría que ponerse su ropa vieja. Sin embargo, la preocupación inmediata fue reparar un coche. ¿Cómo iba a llegar a la escuela, al trabajo y a la casa de su suegra sin coche? Por suerte, su amable vecina, que había notado sus luchas, se ofreció a remolcar el coche al taller de reparación. Agradecida, Maribeth aceptó. Una hora más tarde, dejó su coche para que lo repararan. Paró un taxi y se dirigió a la casa de su suegra. Más tarde ese día, Maribeth decidió que era hora de buscar un nuevo empleo. Se preguntó si podría dividir su semana laboral en un trabajo diferente o pasar las tardes limpiando oficinas. El dinero era escaso, pero su deseo de proporcionar para sus hijos era fuerte. Buscó varias ofertas de trabajo en línea, actualizó su currículum y lo envió a varias empresas. Consideró muchos roles: administradora en un restaurante, un vendedor de artículos para el hogar en una tienda o un ama de llaves en una casa de campo. Sintiéndose realizada, Maribeth comenzó a cocinar, cuando escuchó que se abría la puerta principal. Sabiendo que sus otros hijos, Zachary y Cheryl, ya estaban en casa, supuso que era su hija mayor, Stacy. De hecho, Stacy estaba parada en el pasillo, con su bolso, visiblemente disgustada por estar en casa. Maribeth la saludó y decidió no montar una escena. Después de todo, sabía que Stacy tendría innumerables réplicas a cualquier crítica. Yo, murmuré Stacy mientras se quitaba el abrigo, pensé que no volvería ya. Maribeth negó con la cabeza. Te he estado esperando cada minuto. ¿Tienes hambre? Ella preguntó. Stacy miró a su madre con expresión hambrienta. Maribeth sintió una mezcla de emociones hacia su hija. Por un lado, sentía lástima por Stacy, quien, en un intento de afirmar su independencia y de edad adulta, había resultado ser una niña pequeña e indefensa que se vio obligada a regresar a casa. Por otro lado, Maribeth sabía que esto era inevitable. Empezar una vida independiente a los 16 años, sin estar preparado, fue una tontería y una imprudencia. A pesar de sus afirmaciones de madurez y sabiduría, Stacy estaba lejos de serlo en realidad. Esa noche, toda la familia compartió la cena. Por primera vez en varios días, Maribeth sintió una sensación de calma, a pesar de los desafíos que le esperaban. De vez en cuando, Zachary miraba a su hermana mayor, pero permanecía en silencio. Maribeth se abstuvo de reprender más a nadie. A la mañana siguiente, Maribeth se despertó de un humor menos sombrío, a diferencia de los días anteriores. Ni siquiera ver a Francesca en el mostrador de recepción desanimó su ánimo. Vaya al departamento de contabilidad para redactar una solicitud de retención, recordó Francesca. Maribeth simplemente asintió en respuesta.
Tenía pocas esperanzas de que su supervisor olvidaría el incidente del huésped que se quedó dormido. Y luego, después del almuerzo, recibió una llamada del restaurante invitándola a una entrevista. ¿Podría ser este el fin de mi mala suerte?, pensó Maribeth, sintiendo una oleada de esperanza. La reunión con el director del restaurante estaba prevista para el día siguiente, después de las 21 horas. Ahora, tenía que encontrar la manera de tener tiempo para preparar la cena y supervisar a los niños antes de la escuela y el jardín de infantes. No te preocupes, yo me encargaré de todo, le dijo Stacy por la noche, después de que Maribeth mencionara su entrevista. Puedes ir sin preocupaciones. Maribeth quedó desconcertada. Stacy parecía sombría, pero menos conflictiva de lo habitual. ¿Qué había pasado mientras ella estaba fuera? ¿El joven con el que vivía la había lastimado? Maribeth consideró preguntarle a Stacy, pero no se atrevió a arriesgarse a molestar a la frágil La Paz que había regresado a su familia. Gracias, Stacy, fue todo lo que Maribeth pudo decir, mirando agradecida a su hija mayor. La repentina nevada del día siguiente trastocó todos los planes. Tomar un taxi después del trabajo se convirtió en un desafío importante. Maribeth, que esperaba conseguir un nuevo trabajo. De repente le preocupaba perder la oportunidad de causar una buena impresión. Su trabajador de turno también llegó tarde debido al clima, sin dejar tiempo libre y agravando una situación ya difícil, envuelta en su abrigo y usando su bufanda para proteger su cabeza del viento. Maribeth intentó encontrar a alguien que la llevara. Los coches seguían pasando. Nadie parecía dispuesto a ayudar con este clima, ni siquiera pagando una tarifa. Disculpe, ¿sabe el horario de los autobuses? Maribeth volteó para ver a un anciano dirigiéndose a ella, ya que no había nadie más alrededor. Ella notó que él no estaba vestido para el clima. Llevaba una chaqueta fina, una gorra y zapatos de suela fina. Se preguntó de dónde podría haber venido con este tiempo y a esta hora. Abuelo, los autobuses ya no llegan tarde, respondió Maribeth. Son casi las 9 de la noche. Ahora la única opción es un taxi. ¿Un taxi? El anciano la miró con incredulidad. ¿Y cómo encuentró uno? Llamando a un número de teléfono o desde la aplicación. Pero no hay coches disponibles, lo intenté. Tengo mucho frío, se quejó el anciano. Maribeth lo miró sorprendida. Dado el clima y su condición, no era de extrañar que tuviera frío. Necesito ver a mi hijo. Prometí conocerlo, y me estará esperando en la estación de tren. Me subí al autobús equivocado y terminé en el centro. ¿Cómo puedo llegar allí ahora? Maribeth solo quería decirle que no podía ayudar, pero en ese momento un coche se detuvo cerca. ¿Dónde tienes que ir?, preguntó el conductor. Maribeth miró al anciano y respondió con confianza. Primero a la estación de tren, luego al gran restaurante. Cuando el conductor dijo su tarifa, Maribeth exclamó: ¿una tarifa tan alta por un viaje de 15 minutos? Pero no había otra opción, así que ayudó con cuidado al anciano a subir al asiento trasero y se sentó a su lado. Solo tengo unos pocos dólares conmigo, se quejó el anciano rebuscando en el bolsillo de su chaqueta. Yo lo pagaré. Puedes bajarte en la estación y yo sigo mi camino. Pero no puedo hacer eso, protestó el anciano. No es justo. Déjame darte una parte de la suma ahora y la otra después. Así estaremos igualados. Sigamos conduciendo y no distraigamos al conductor, sugirió Mary. No, eso no servirá, insistió el anciano, metiendo la mano nuevamente en su bolsillo. Quiero pagar la tarifa. No nos preocupemos por el billete ahora, ya que es posible que necesites el dinero más adelante. Maribeth decidió no discutir con él, sabiendo que era inútil y potencialmente dañino para los nervios del hombre hacerlo. Te daré mi dirección y podrás traerme el dinero cuando lo tengas. O tu hijo vendrá a visitarte, entonces quizás pueda traerme el dinero. El anciano aceptó de mala gana.
Maribeth garabateó su dirección en una hoja de cuaderno. Lo deslizó en el bolsillo de la chaqueta del hombre, luego miró su reloj y suspiró aliviada. Todavía tenía suficiente tiempo. Después de dejar a un viajero al azar en la estación, Maribeth se despidió y lo despidió. Esperaba que esta buena acción le trajera suerte para conseguir un trabajo. El resultado de la entrevista fue incierto, pero a Maribeth le gustó el restaurante, las condiciones de trabajo y el director, una mujer agradable de unos 45 años. Gracias por venir, dijo el director. Tenemos más candidatos, así que estaremos en contacto con el resultado. Maribeth asintió sin perder la esperanza. Volvió a hacer autostop a casa y esta vez gastó la mitad de dinero, pero aún así presionó su modesto presupuesto. Mamá, Stacey preparó guisantes. Zachary saludó a Maribeth en la puerta, luciendo satisfecho. Y estaba delicioso. Maribeth se quedó helada de incredulidad. Su hija, habitualmente crítica, había cocinado algo ella misma. Maribeth no tenía idea de que su hija mayor, Stacey, sabía siquiera cocinar. «Stacey, ¿es esto cierto?», preguntó Maribeth mientras entraba a la cocina y veía el fregadero lleno de platos sucios. ¿Cocinaste todo esto tú mismo? ¿Cuánto tiempo debemos esperarte? Stacey respondió en su forma habitual. Cheryl y Zachary querían comer y yo preparé la comida. Pruébalo, puede que no te guste. Maribeth se sentó a la mesa y ante ella apareció un plato de guisantes. No era auténtico pilaf, solo una mezcla de arroz, verduras y carne, pero fue excelente. Muy rico, exclamó Maribeth, terminando su ración en minutos. Me preguntaba qué cocinar de camino a casa, y tú, eres mi chica inteligente. Stacey esbozó una leve sonrisa y la reprimió rápidamente. Maribeth se sentía tan ligera y relajada que tenía ganas de saltar y bailar por la cocina. Al diablo con las dificultades financieras. ¿A quién le importa la falta de una vida personal? Tuvo hijos maravillosos. Incluso Stacey, con quien su relación parecía irrevocablemente dañada. De repente había preparado una buena comida y ya no estaba en desacuerdo con su madre. Por la mañana, Maribeth miró por la ventana y decidió no enviar a sus hijos mayores a escuela o llevar a su hija menor a través de la nieve hasta el jardín de infantes. ¿Qué tal un día de descanso? Ella sugirió abrir las cortinas. Cheryl y Zachary respondieron con un aplauso entusiasta. Stacey estaba más comedida, pero el alivio en su rostro era evidente. Se alegró de no tener que atravesar la nieve recién caída. Juntos prepararon y disfrutaron el desayuno. Luego, se acomodaron en el sofá de la sala y comenzaron a debatir qué ver en la televisión. Caricatura, exigió Cheryl. Los dibujos animados son para bebés. Veamos una película de samuráis, argumentó Zachary. Navegaré por internet en mi habitación. Stacey murmuró antes de retirarse al dormitorio. Maribeth logró convencer a los niños más pequeños de que vieran una película de animales, pero solo bajo las condiciones de que una caricatura para Cheryl y le seguiría una película de samuráis para Zachary. Justo cuando los tres estaban terminando la caricatura, sonó el timbre. Lo abriré. Stacey salió de su dormitorio y se dirigió hacia la puerta. Mamá, por ti, gritó desde el pasillo. Sorprendida por el visitante entre semana, Maribeth se dirigió a la puerta. Para su sorpresa, era el anciano a quien le había pagado el billete hasta la estación. ¡Oh, qué persistente es! Un hombre de palabra, pensó Maribeth, devolviéndole la sonrisa. Esta vez el anciano estaba vestido apropiadamente para el clima, un abrigo largo aislante, un gorro de punto y botas de suela gruesa. Entra. ¿Por qué estás parado en la entrada? Maribeth intentó invitar al anciano a entrar, pero él se negó. Luego notó otra figura parada junto a él. La luz de la entrada estaba apagada y no reconoció inmediatamente al segundo hombre. Este es mi hijo, Robert, dijo el anciano con orgullo. Y el joven dio un paso adelante. Al verlo,
Maribeth vaciló. No puede ser, no existe tal cosa, exclamó. Miró al hombre sin poder discernir si era un sueño o una realidad. Robert, el hombre le tendió la mano a Maribeth, pero su mano quedó suspendida en el aire. Maribeth, ¿eres tú? Soy yo, respondió ella, sintiendo que la sangre se le escapaba de la cara. ¿Te sientes enfermo?, preguntó, acercándose. Maribeth negó con la cabeza y miró impotente al anciano. Entra a la casa, dijo con voz débil y luego desapareció en la cocina. Necesitaba un momento para recuperar el aliento y ordenar sus pensamientos. Sin volverse atrás, supo que Robert estaba en la misma habitación. Podía oír su respiración en el silencio. Incluso parecía como si pudiera oír su propio corazón latiendo con fuerza en su pecho. Nunca pensé que volvería a verte, dijo Robert, rompiendo el silencio. Maribeth se giró para verlo parado en la entrada de la cocina, mientras su padre se sentaba a la mesa. Yo también. Estacey entró a la cocina, mirando sorprendida a su alrededor, antes de volverse hacia su madre con una mirada inquisitiva. «¿Pongo la tetera a hervir?», ella preguntó. Maribeth asintió en respuesta. Robert miró a Estacey y su mirada se detuvo en la chica. La pregunta no formulada quedó flotando en el aire. Pero Maribeth entendió lo que Robert pretendía preguntar. Maribeth y Robert se conocieron hace 20 años durante su primer año en la universidad. Después de un par de meses, quedó claro que había algo más que amistad y la conversación entre ellos. Maribeth estaba enamorada por primera vez, verdadera y profundamente. El mero pensamiento de Robert hacía que su corazón se acelerara. Robert correspondió a sus sentimientos y no los ocultó. Parecía que les esperaba un futuro feliz. Sin embargo, la madre de Robert, Anna, trabajaba como decana y no aprobaba la relación de su hijo con una chica de una familia con problemas. «No eres rival para mi hijo», había declarado Anna en su primer encuentro con Maribeth. Maribeth, enamorada de Robert, desestimó las advertencias de su protectora madre. Robert era un adulto y podía tomar sus propias decisiones. Al menos eso creía Maribeth. Se reunieron en secreto en su dormitorio, lejos de las miradas indiscretas de Anna. Sin embargo, Anna era consciente de que su relación continuaba. Estaba llena de frustración, pero se sentía impotente. «Te amo». Robert una vez le profesó su profesión a Maribeth y ella confió completamente en sus palabras. Estaba en su último año cuando descubrió que estaba embarazada. El médico que confirmó su embarazo era amigo de Anna. Y ella rápidamente le informó sobre eso. «Aquí está el dinero», dijo la mujer apareciendo en la habitación de Maribeth. «Deshazte de eso. Basta con el procedimiento y la compensación moral. Deja a mi hijo en paz». «No abusé de él». Tratando de mantener la calma, respondió Maribeth. «Nos amamos y no voy a hacer lo que me pediste». «¡Qué tonto!», espetó Anna. «Te estás poniendo un collar alrededor de tu propio cuello. ¿Sabes que Robert tiene otra mujer? La hija de mi amigo. Una chica hermosa y muy inteligente. Contigo duerme y ella se casará». Maribeth sintió que la sangre se le escapaba de la cara. «No es verdad, estás mintiendo», exclamó. El rostro de la mujer se puso rojo. «Nunca he engañado a nadie, excepto a ti, en cambio, podría ser capaz de tal engaño. Vienes de una familia de alcohólicos que solo saben mentir para conseguir dinero para una botella. Mi hijo no se casará contigo. Solo te estaba usando para su placer. Es mejor si tomas el dinero y haces lo que te dije que hicieras». «¿O qué?», desafió Maribeth. «O haré cualquier cosa para que te expulsen de la universidad y dejarte sin trabajo ni medios de sustento». Maribeth respondió con un desafiante movimiento de cabeza. Tan pronto como Anna se fue, Maribeth llamó inmediatamente a Robert. No respondió y en los días siguientes no se presentó en la universidad. Más tarde le dijeron que la abuela de Robert había caído enferma y él había ido a verla en otro estado.
Maribeth intentó llamarlo, pero él no contestó, y entonces la única respuesta fue la voz mecánica del contestador automático. El suscriptor no está disponible temporalmente. Como Ana había amenazado, Maribeth fue expulsada de la universidad por violar la disciplina. Esto dejó a Maribeth sin diploma y sin la oportunidad de vivir en un dormitorio, pero tenía una hija sana, a la que puso el nombre de su abuela. Maribeth y Robert no se vieron durante 17 años. Ahora estaba en la cocina junto a su hija, mirándola a la cara. Hablemos, sugirió. ¿Sobre qué? Se encogió de hombros. Han pasado tantos años, ¿de qué deberíamos hablar? Quizás por el hecho de que podría tener un hijo. Al escuchar la conversación, Stacey se estremeció y miró a su madre. Maribeth decidió que no tenía sentido mentir u ocultar la verdad. Todos eran adultos y entendían que cualquier mentira eventualmente sería revelada. Tienes una hija. Es extraño que no te importaran los 16 años de su vida. El anciano sentado a la mesa, esperando el té, miraba ansiosamente a todos. Hijo, ¿qué dice esta mujer? ¿Tienes un hijo? Tu hijo tiene una hija, respondió Maribeth en nombre de Robert, a quien su esposa se negó rotundamente a reconocer o conocer. Ella se aseguró de que su hijo ignorara la existencia de su hija. ¿O no? ¿O era simplemente Robert quien no quería saberlo? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Maribeth. No quería luchar contra ellos, ni quería mentir ni entrometerse. Simplemente deseaba enterrarse en la manta y esconderse de todo. Yo quería saber. Mi madre me envió apresuradamente a casa de mi abuela debido a su mala salud. Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme de ti. Mi madre tomó el teléfono y afirmó que lo había perdido. Yo le creí. Sí, siempre confié en mi mamá. Intenté comunicarme contigo a través de amigos, queriendo saber tu paradero y cómo te iba, pero ya no estabas en la universidad. Solo antes de su muerte mi madre confesó todo. Se arrepintió de sus acciones. Nuestro pueblo es demasiado pequeño para que no me encuentres, replicó Maribeth, y parece que no eres tan persistente como tus padres. Quizás Robert ahora estaba mirando a Stacey y ella mantenía la mirada fija en su padre. Excepto que te casaste, cambiaste tu apellido y me di cuenta de que ya era demasiado tarde para cambiar algo. Tú tenías tu vida, yo tenía la mía. Habíamos tomado caminos separados. Me casé 5 años después de dar a luz a Stacey. Tuviste 5 años para encontrarnos a mí y a tu hija. Durante todos esos 5 años, no sabía nada acerca de tener una hija. Maribeth no pudo contenerse más y rompió a llorar. Stacey corrió hacia su madre para abrazarla, las lágrimas brotaban de ambas por resentimiento, ira, desesperanza y anhelo. 1 hora más tarde, todos estaban sentados tranquilamente a la mesa tomando té. El anciano, que fue el principal motivo del reencuentro, estaba en silencio y de vez en cuando se secaba los ojos con una servilleta de papel. Robert miró a Maribeth, quien desvió la mirada. Sintió una sensación dolorosa, pero increíblemente aliviadora, como si una enorme avalancha de emociones la hubiera cubierto. Durante 17 años, Maribeth pareció vivir una vida que no era la suya y ahora se encontraba en el umbral de un cambio significativo. No sabía si estos cambios serían para mejor o no, pero estaba decidida a no dejarse herir nuevamente. Mamá me confesó todo 5 años después de que rompimos, dijo Robert. Estaba gravemente enferma y atormentada, no tanto física como moralmente, porque se dio cuenta de que fuiste en su contra y tuviste un hijo. Esto significaba que en algún lugar estaba su único nieto, un niño al que nunca vería. Mamá se arrepintió de lo que te hizo y, sobre todo, se arrepintió que ella nunca podría pedirte perdón. ¿Tienes otros hijos? Stacey le preguntó a Robert. Lamentablemente no. Estaba casado, pero no me sentía real. Todos estos años sentí como si estuviera desempeñando un papel. Trabajé duro, gané dinero, ayudé a otros,
pero no pude ayudar a mi hija. Supongo que no hay perdón para mí. Lo hay, respondió Stacey inesperadamente. El perdón siempre es necesario. ¿Verdad, mamá? Me perdonarás por actuar como un tonto, ¿no? Me porté mal y lo lamenté. Luego vi a otros padres y me di cuenta de que no solo eres bueno, sino el mejor. Maribeth sonrió entre lágrimas. El teléfono sonó. Era el director del restaurante donde Maribeth tuvo una entrevista el día anterior. Hola, estamos listos para ofrecerle un trabajo, dijo la mujer. ¿Estás listo para empezar a trabajar? Listo, respondió Maribeth al darse cuenta de que estaba preparada para todo. Un nuevo trabajo y una nueva vida. Si el destino le dio una segunda oportunidad de reencontrarse con Robert, algo debe significar.